El descenso de los precios del petróleo y el gasto alocado y desbocado del gobierno anticipan para el año 2015, según advierten algunos expertos, un periodo difícil, duro para la economía nacional, una economía que tuvo años de bonanza gracias a los precios altos del petróleo en los mercados mundiales. Un experto en los temas de la economía nacional y mundial, el economista Vicente Albornoz, está hoy aquí en la República.es. Economista, ¿cómo está usted? Buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con usted. ¿Y son tan negativos las expectativas para el próximo año como anticipan algunos? No sé qué estén anticipando esas personas, pero vamos a tener un año con mucho menos crecimiento. Eso me parece a mí evidente. ¿Y por qué vamos a tener un año con menos crecimiento? Porque el crecimiento de la economía, o sea, el crecimiento del PIB, se ha vuelto muy dependiente del gasto público. Y eso no es lo normal. Lo normal es que las economías crezcan porque se invierte en la economía. Y así funcionaba la economía ecuatoriana hasta el 2006. El crecimiento de la economía estaba muy conectado con la inversión productiva en la economía. Pero esa inversión ha decaído. Y el único motor importante que le queda a la economía es el gasto público. ¿Por qué ha decaído la inversión? Vea, me parece que es obvio, ¿no? Es un tema de expectativas, de cómo se trata ¿inseguridad jurídica? Claro, cómo se trata a los inversionistas, cambios en las normas de juego, etcétera. Es obvio, pero la inversión, si es que uno la ve con la inversión privada, si uno la ve en relación al PIB, es hoy menor de lo que era en el 2006. Entonces, hay menos inversión privada, que es la que está diseñada para producir. La inversión pública puede ser muy buena, pero no tiene como objetivo producir. Tiene como objetivo facilitar la producción. Por ejemplo, si usted construye un puente encima de un río, facilita el que los bienes y servicios se muevan de un lado al otro. Pero si es que no hay una fábrica al un lado y otra fábrica al otro lado, no hay nada que transportar. Claro. Entonces, si usted tiene mucha inversión pública y no hay incentivos para inversión privada, se llena de carreteras, pero las carreteras no se llenan de camiones con productos. Entonces, la inversión privada, que es la que tiene como objetivo producir, esa está alicaída. Luego, el único motor que le queda a la economía ecuatoriana a estas alturas es el gasto público. ¿Y el gasto público está inexorablemente vinculado al precio del petróleo? Desgraciadamente sí, porque una gran parte de los ingresos del gobierno vienen del petróleo, y una buena parte de los ingresos tributarios están relacionados con la actividad petrolera. Entonces, buena parte de los ingresos del gobierno están conectados con el petróleo, con el precio del petróleo de una o de otra manera. Y por lo tanto, buena parte del gasto está conectado con el precio del petróleo. Ahora, para el próximo año va a haber menos ingresos en esa área. Eso es clarísimo. Va a haber una caída de ingresos petroleros para el próximo año. Eso es negarlo evidente. Ahora, yo soy un poquito más optimista frente al precio futuro. La mayor parte de analistas internacionales y de centros internacionales, de bancos de inversión, etcétera, calculan que el precio del petróleo estará alrededor de los $60 el barril para el próximo año, o sea, para el 2015, con lo cual estaría mejor de los puntos mínimos de los que ha llegado en el 2014, ¿no? Entonces se recuperaría un poco y yo sí creo que esas estimaciones son correctas. Hay algunas razones, no sé si vale la pena entrar más adelante, pero hay algunas razones para creer que no va a desplomarse hasta $20 o algo así el barril del petróleo. Ahora, si se queda en 60, la economía ecuatoriana, a ver, ¿muy golpeada? Es una cuestión relativa, pero va a estar golpeada. A ver, va a haber menos ingresos del gobierno y por lo tanto el gobierno va a tener que hacer algo si es que quiere mantener el gasto público tan alto y además creciente que ha tenido en los últimos años. Porque lo importante no es que el gasto público sea alto, sino que ha crecido todos los años. Y ese crecimiento es lo que impulsa que la economía crezca. Entonces, si es que el gobierno quiere que el gasto público no solo se mantenga alto, sino que sea creciente, va a tener que encontrar alguna manera de llenar un hueco enorme que se le está haciendo de déficit. Según el Observatorio de Política Fiscal, estaríamos hablando de un déficit de $7.000 millones para mantener el gasto público con una tasa de crecimiento similar a los de los años pasados. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno al encontrarse ante ese hueco? Yo creo que va a ser básicamente tres cosas y voy a nombrar lo que yo creo que sería la prioridad de cada una de esas tres cosas. Primero, se va a endeudar. ¿Más? Claro, en neto va a pagar deudas viejas y contraer mucho más deudas nuevas. Entonces, se va a endeudar más. Se va a endeudar. Perdón, antes de que siga, ¿la economía ecuatoriana todavía resiste más endeudamiento?
Es complicada esa pregunta, es bien complicada esa pregunta, porque hay economías como la japonesa que tienen unas deudas públicas inmensas y nunca han fallado de pagar hasta el último centavo de lo que deben pagar. El Ecuador, con deudas relativamente pequeñas, ha entrado en moratoria, también ha entrado en moratoria con deudas altas, entonces es difícil saber cuál es el tope de la resistencia de la economía ecuatoriana. En teoría sí. En teoría, si es que organizamos nuestras finanzas y tenemos real voluntad de pagar, claro que aguantamos más deuda, sin duda. No sé hasta dónde también crean eso las instituciones que nos podían prestar, pero eso es otro tema. Ya. El primer tema entonces la primera opción será endeudarse. deuda. Endeudarse con el que sea, como pueda, a la tasa que sea, con las garantías que sea. No importa, hay que conseguir deuda porque es inaceptable para el gobierno, desde el punto de vista político, que caiga su gasto público. Pero esa deuda, como usted dice, con quien sea, donde sea, a la tasa que sea y al plazo que sea, es irresponsable. Sí, no, evidentemente, pero no es lo único irresponsable. Es decir, claro. Debieron haber desde hace mucho tiempo tenido fondos de ahorro cuando caiga el precio del petróleo. O sea, digamos que es una pequeña irresponsabilidad más dentro de las muchísimas. No es la primera irresponsabilidad. Muchísimas irresponsabilidades en el manejo económico del gobierno. Claro, el haber gastado tanto en época de abundancia y no haber ahorrado nada. Esa es la gran irresponsabilidad. Entonces esto, sí, es una más. Una más, digamos una de tantas. Que es una de las tantas, como diríamos en Quito, una mancha más al tigre. Una ¿no? mancha más al tigre. No, entonces, qué malo. Bueno, entonces, primera, endeudarse más como deuda. sea. La segunda, yo veo, y esto es algo, a ver, perdón, me salto a la tercera. Okay. La tercera es bajar el gasto. Tanto la primera como la tercera son obvias, ¿no? Para cuando cualquier gobierno quiere equilibrar su presupuesto, tiene que o bajar el gasto o subir su deuda. O las dos cosas. O las dos cosas. O lo que se puede hacer, pero yo le veo muy poco probable y ni siquiera le estoy nombrando, es aumentar impuestos, cosas por el estilo. Y le veo poco probable porque sería muy contraproducente en una economía que va a frenar su crecimiento, subirle impuestos. Eso sería absolutamente anti-keynesiano, sería lo más contraproducente que se puede hacer para una economía cuando está frenando su crecimiento, aumentarle impuestos. Y creo que además el gobierno, que valora muchísimo su popularidad, no va a hacer aumentos de impuestos que realmente le rindan plata. Podrá aumentar algún impuestito ahí que es popular, algo así, pero impuestos que realmente generen recursos, difícilmente. Pero bajar el gasto también le afectaría a la popularidad del caudillo. Pero no solo le afecta a la popularidad, sino que además volvería más lenta a la economía, frenaría el dinamismo de la economía, y eso es uno de los temas claves por los cuales el gobierno es popular. Porque el gobierno es popular en gran parte porque la economía se ve bien. Es cuestión de ver las calles de Quito llenas de autos nuevos, los centros comerciales llenos de almacenes, llenos de gente comprando. Entonces, el hecho de que la economía esté bien es parte de la popularidad del gobierno actual. Entonces, primera opción, me salté la segunda intencionalmente. La primera opción va a ser endeudarse como se pueda. La última opción va a ser reducir el gasto. No veo como opción el aumento de impuestos, al menos no de impuestos realmente significativos que le rindan plata. Y la segunda opción es algo muy único del Ecuador y su estructura y la forma de ver el gobierno de las cosas. Y es que yo creo que va a introducir distorsiones en la economía para lograr tener acceso a más recursos. ¿Distorsiones como cuál? Por ejemplo, hay el rumor de que se está presionando a los bancos para que aumenten, bancos privados, para que aumenten sus préstamos hipotecarios, que reemplacen en parte al BIES, que es el que está dando los préstamos hipotecarios, en la concesión de préstamos hipotecarios de vivienda. ¿Por qué es importante que se siga dando préstamos hipotecarios de vivienda? Porque así se mantiene dinámico el sector de la construcción de vivienda. Entonces, ahí está la lógica de mantener la economía moviéndose. Pero claro, cada dólar que el BIES presta a un privado es un dólar que no se lo puede prestar al gobierno. Entonces, si se logra que los bancos privados reemplacen al BIES en la concesión de préstamos hipotecarios, el gobierno tendrá un dólar más que le podría prestar el BIES. Esa es una típica distorsión porque se le va a obligar a los bancos a hacer algo que no necesariamente lo harían si estuvieran totalmente libres. Se les va a decir, usted va a prestar tanto a vivienda hipotecaria. Y el gobierno tendría el dinero del BIES para seguir gastando. Exactamente. Pero si no le entiendo mal, economista, eso es mantener una irrealidad de prosperidad en una economía que ya no tiene los fondos. Hasta cierto punto sí, pero creo que esa irrealidad de irresponsabilidad se conecta con algo que yo hace poco publiqué en un artículo que se llamaba El Paraíso del 17. Si vamos enseguida al Paraíso del 17 que junta esta irrealidad. Pero yo creo que va a haber así una serie de distorsiones. Por ejemplo, los fondos de previsión, los fondos de jubilación privados, que ahora pasaron a ser administrados por el gobierno,
podría presionárseles a esos fondos para que compren bonos del Estado. Es una distorsión que se está obligando a hacer. Más plata para que el gobierno pueda gastar. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas creo que es algo que no está en los libros de texto de economía, porque los libros de texto de economía no consideran gobiernos que distorsionen la estructura económica con el objetivo de tener más recursos. ¿Y es muy malo distorsionar la estructura económica? Claro que es malo. Aunque el precio sea mantener la economía dinámica con gasto público. Sí, yo creo que es malo porque al final se está haciendo que la economía haga no lo mejor, sino lo que al gobierno le conviene. Que no necesariamente es lo mejor para el bienestar de todos los ciudadanos, pero bueno, ahí es decir, a lo mejor estamos sacrificando el bienestar de los ciudadanos en aras a la bienestar, a la popularidad, a la popularidad del caudillo. No se olvide que de aquí a 2 años y un poquito, al ojo diría febrero, marzo 2017 tenemos elecciones. Y Correa va a la reelección y necesita aparecer. Muy probablemente, creo que es más probable que vaya a la reelección. Pero entonces, no le quepa la debe mantener alta su popularidad, entonces por ahí está el asunto. Ahora, esto de la irrealidad, yo lo conecto con un tema que yo le llamo el paraíso del 17. Y es que, si es que uno oye los discursos oficiales, se habla mucho del 2017 como el año de la transformación, el año en que la metamorfosis termina y del capullo saldrá pues volando una hermosa mariposa. Algo así es lo que se ve en el 17. Y es que para el 17, si es que uno oye el discurso oficial, ¿no? Van a estar listas todas las hidroeléctricas. Las nuevas hidroeléctricas. Si no siguen pasando desgracias. A ver, no, Jorge, yo estoy diciendo lo que yo creo que va a pasar si no estoy tratando de interpretar el discurso oficial. Van a estar listas las hidroeléctricas, entonces ya va a estar hecho el cambio de la matriz energética. Nombre complicado para un tema. Bueno, ya todos los hogares en el Ecuador van a tener cocinas de inducción. Entonces ya va a haber cómo quitar el subsidio al gas. Todo estoy diciendo cuál es el discurso oficial. Ya va a estar produciendo el Yasuní una cantidad de petróleo enorme y eso va a ser suficiente para cubrir cualquier problema financiero para el 2017. Ya va a estar la minería produciendo, entonces va a haber muchos recursos de la minería. Ya va a estar construyéndose la refinería del Pacífico y eso va pues, a dinamizar la economía, etc. Entonces, yo creo que hay mucha gente dentro del gobierno que se cree eso. Y ¿usted no se lo cree? No. Es obvio que no. Pero, entonces, como que la estrategia es llegar vivos de aquí al 2017. Entonces, hagan lo que sea necesario para llegar vivos al 2017 y ahí, con la reelección del gobierno, ya, no importa, ya estaremos más allá de los problemas, ya habremos superado el subdesarrollo, ya habremos cambiado la matriz productiva y todas esas cosas. Y la perpetuación en el gobierno estará asegurada. Yo creo que hay ese mito del paraíso que se nos viene en el 2017, entonces no importa introducir alguna distorsión adicional en la economía, con tal de que para el 2017 lleguemos bien. O sea, lleguemos al 2017 con popularidad alta, estoy hablando como creo que piensa la gente del gobierno, lleguemos al 2017 con la popularidad lo suficientemente buena como para poder continuar pues con esta revolución. ¿Y usted ve difícil que eso ocurra? Yo creo que muchas de las cosas que están en este horizonte de lo que yo llamo el paraíso del 17 no se van a cumplir. Por ejemplo, el precio del petróleo va a estar bajo. Es que no, lo del paraíso del 2017 es lo que logra convertirle al país independiente del precio del petróleo. Ya. Pero dudo que la minería esté produciendo cantidades enormes de recursos, dudo que el Yasuní esté inundándonos de petróleo, desgraciadamente dudo que esté construyéndose la refinería del Pacífico. Estas últimas noticias tan tristes de Coca-Cola Sinclair me hacen dudar que estén listas hasta las hidroeléctricas. Entonces, dudo que lleguemos a ese paraíso en el 2017. Ahora, por favor, Jorge, no me pida hacer predicciones para el 2017, porque en el Ecuador es difícil hacer predicciones para el 2015. Claro. Para el 2017 no, simplemente lancemos una monedita y es más probable que la monedita acierte sobre lo que va a pasar en el 2017, pero yo creo que para el 2015 es claro que con todo esto vamos a tener una economía creciendo más lentamente, ¿sí? No veo todavía una recesión, no veo que la economía se vaya a contraer en el 2017, una economía que crezca más lentamente y además una economía con más distorsiones. Eso creo que son las características de lo que va a ser el 2015. Y el 2015, si ocurriera esto, una economía que crece más lentamente, ¿se afectaría ya el nivel de vida de la gente o de sectores de la población? Habría que ver cuánto es esto de más lentamente. Si es que el crecimiento es bajísimo, desgraciadamente la historia nos ha enseñado que cuando crecemos muy poco empieza a subir la pobreza. Mientras que cuando crecemos rápido cae la pobreza, ¿no? Entonces, sí, un mal crecimiento
Por ejemplo, en el 2009 tuvimos un crecimiento bastante malo y subió el nivel de pobreza en el país. Entonces, eso no es nada deseable. El país necesita crecer alrededor de un 4% y mantener baja su inflación para que la pobreza no crezca. Cuando empieza a crecer más de eso, la pobreza empieza a caer. Cuando crece menos de eso, la pobreza o se estanca o empieza a subir. Entonces, sí, un bajo crecimiento en el 2015 no es en ningún caso deseable. No es en ningún caso deseable. Y desgraciadamente, en este tipo de cosas, los primeros en ser golpeados son los más débiles. Los últimos en ser golpeados serán los burócratas dorados, ese tipo de cosas que siempre han sido los últimos en ser golpeados. Pero ya le digo, yo veo para el 2015 un año con mucho menos dinamismo que el 2014, con bastante menos dinamismo que el 2013. Y, como le digo, con esta característica adicional, ¿no? Más distorsiones en la economía, una economía en la que va a haber, el gobierno va a empezar a definir más qué producir, a qué precio producir, para quién producir. O sea, les va a decir a los bancos, usted me va a producir préstamos hipotecarios de tales características para tales personas. Distorsiones de la economía a cambio de salvarse políticamente. Claro. Así sería. A cambio de salvar este modelo económico, que a su vez es la base de la popularidad. Que ya hizo agua en Venezuela y que algún día podría hacer agua aquí si es que no se corrige a tiempo. Economista Albornoz, muchas gracias como siempre. Usted es un hombre muy didáctico, muy claro, se le entiende todo, a pesar de que sea un tema tan complicado y tan difícil. Gracias por invitarme, Jorge. Sabe, para mí es un gusto. Muchas gracias, economista. El economista Vicente Albornoz, un experto en economía y sus análisis, que no son vaticinios para el año 2000.